versículo número 17. Cuando usted lo tenga, le dice amén. Ya estamos grabando. Dios bendiga a los hermanitos que nos van a estar viendo por YouTube. Dios les bendiga, Dios los edifique, Dios los perfeccione, porque usted sabe que lo que Dios anda buscando en nosotros es nuestra perfección, ¿verdad? Y cuando hablamos de palabra perfección, estamos hablando de madurez, porque allá en Efesios nos habla, aquí en el capítulo 4, dice que uno de los propósitos de la palabra es llevarnos a la condición de un hombre maduro, a la condición de un hombre maduro. Por supuesto, ahí mismo dice, para que no sean niños, dice, para que no sean niños, dice, arrastrados por todo viento de doctrina. ¿Sí? Bueno, entonces estaba viendo esta tarde, creo yo, uno de los últimos mensajes de hermano Alex. Precioso mensaje, hermanito, vaya al día con los mensajes de hermano Alex, del martes, del domingo. Usted se va a dar cuenta cómo hermano Alex confirma o yo confirmo, y no es que nos estemos comunicando. Yo en sí, hermano Alex se fue en el retiro y le dije, fíjese que tengo la necesidad de que me confirme algo que estoy estudiando específicamente de los dones, y me dijo, pues comuniquémonos por WhatsApp, pero vive Dios que todavía no nos hemos comunicado. Y los que han estado viendo los mensajes de él, ustedes se darán cuenta que casi estamos predicando las mismas cosas. ¿Sí? Bueno, entonces eso es bueno, ¿verdad? Por supuesto, una palabra, hermano, que venga, ¿verdad?, a golpear definitivamente nuestra conciencia, porque el deseo de Dios es que nosotros sigamos manteniendo una conciencia no cauterizada. La conciencia cauterizada es aquella conciencia a la que le llega el golpe de la palabra, pero ya no redarguye de pecado. Pero la conciencia que no está cauterizado, déjeme decirle, la mínima exhortación o la mínima corrección o la mínima reprensión o la mínima instrucción definitivamente hace un golpe, genera algo en el corazón de la persona. Ahora, el Señor dice ahí que definitivamente Él dejó a los ministros, dejó a los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que cada uno de ellos aporte a ese camino que Él trazó. ¿Y dónde comienza el camino que Él trazó? Dice que comienza en el deseo de edificarnos. Dice que los ministerios fueron dejados para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué habla de una edificación? Porque nos están edificando como una casa espiritual. ¿Sí? Nos están edificando como una casa espiritual. Por eso es que habla de edificación. Por eso es que Pedro dice, déjense edificar una casa espiritual. Pero Pedro dice, pero tienen que venir a Él ustedes como piedras vivas a la piedra más viva que ustedes. Y se tienen que dejar edificar. Bueno, Efesios dice que el camino, porque déjame decirle, el camino ya está trazado. Romanos 8 nos puede trazar otro camino. Romanos 8 dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, dice, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. O sea, cuando usted fue llamado con un propósito. Con un propósito que espero yo usted tenga los años, usted tenga la paciencia para descubrir ese propósito para el que Dios lo llamó. Déjeme decirle, a mis 12 años, yo le daba testimonio, le he testificado, a mis 12 años el Señor me mostró en un sueño a mí a dónde iba a llegar acá a Estados Unidos. A mis 12 años. Hermano, a mis 18 años. El Señor me estaba recordando, porque en aquello horrible que yo estaba viviendo allá donde yo llegué, allá a Nueva York donde yo llegué, hermano, llorando solito en un subterráneo de un tren, yo le decía al Señor, ¿qué estoy haciendo? Bueno, más que al Señor,
yo me estaba haciendo la pregunta a mí mismo y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Porque no hacía mucho que yo había llegado, y todavía podía recordar, todavía podía olfatear, todavía podía sentir aquella alegría que comiendo pobremente yo era feliz allá. Trabajaba y después de mi trabajo, pues a salir a la calle, a ver hasta las camionetas que iban para El Salvador pasar. Y era una alegría para mí y yo era feliz. Yo era feliz. Ahora, me preguntaba ahí a mis 18 años. No, perdón, a mis 18, 19 años. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué estoy haciendo acá? Y haciéndome esa pregunta a mí mismo, el Señor me habló y me dijo, es que no estás acá porque tú quisiste estar acá. Estás acá porque yo te traje con un propósito. Pero oiga, tuvieron que pasar muchos años para yo poder entender cuál era el propósito. Ahora lo veo un poquito más claro. Y cuando yo avanzo más hacia eso que Dios quiere, yo ahora entiendo, hermano, por qué yo vine. Yo no vine acá para hacer dólares. Por eso es que no los he hecho. Porque no vine acá para hacer dólares. Yo vine acá para esto que estoy haciendo ahora, y como quisiera llegar a esa plenitud de lo que Dios me mandó. Pero espero yo que usted también pueda esperar en Dios. Aunque usted viva aquel corito que dice esperar en ti, yo sé que difícil es. Mi mente dice no es posible. Pero déjeme decirle, Dios a cada uno nos llamó con un propósito. Amén. Con un propósito nos llamó. Ahora dice Romanos, dice aquellos que son llamados conforme a su propósito, porque a aquellos que él conoció, dice. ¿A dónde los conoció? Note que el camino ya está trazado. Hermano, a usted Dios no lo conoció acá. Dios a usted lo conoció desde antes de la fundación del mundo, porque dice la Biblia que usted y yo fuimos creados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿dónde nos conoció? Dice, porque los que antes conoció, a eso los predestinó, y los predestinó para ser los millonarios. No. ¿Sabe para qué dice que los predestinó? Hermano, el camino está trazado. Si nosotros nos salimos del camino, eso va por cuenta nuestra. Pero el camino está trazado. Dice, a aquellos que conoció, a eso los predestinó. ¿Y para qué los predestinó? Para que llevaran la imagen de su Hijo. Aleluya. Aunque lleguemos sin $1 al cielo, gloria a Dios, pero que lleguemos con la imagen de su Hijo. El camino ya está trazado. Y aquellos que predestinó, los trajo al mundo, y aquí en el mundo los llamó. ¿Y cómo los llamó? Un evangelista se paró enfrente de nosotros a predicar y dijo cuánto le quieren entregar su corazón a Cristo, y nosotros atendimos a ese llamado y ya estamos en el tercer paso. Gloria a Dios. Y dice, y a esos que predestinó a hacerlos conforme a la imagen de su Hijo, a eso los llamó, dice. Pero dice que cuando Cristo resucitó, nos justificó. Porque dice que Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados, pero resucitado por causa de nuestra justificación. Por eso es que hermano Ale decía, los que vieron ese mensaje precioso, él decía, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, con abogado o sin abogado. Dice, a esos justificó. Qué preciosas las palabras de hermano Alex. Él decía que cuando nos presentemos ante el tribunal de aquel que no va a poder ser sobornado, y va a estar el jurado ahí, Cristo le va a decir tanto al juez como al jurado, tienen que saber que todo lo que este debe ya lo pagué yo. Sí, aleluya. Amén.
Aleluya. Qué precioso, hermano. Yo me gozaba. Gracias, Cristo. Yo espero que usted se haya gozado. Y si no se ha gozado, vaya hoy en la noche y mírelo, si no mañana. Pero yo me gozaba. Decía, todo lo que este debe, tienen que saber que yo ya lo pagué. Por lo tanto, todas las evidencias que ustedes escribieron en sus libros de que eran verdad, porque fue un pícaro. Todo eso que ustedes tienen escritos en sus libros ya está borrado. Porque la Biblia dice que Dios o Cristo no solamente tiene la capacidad para perdonar, dice que Cristo tiene la capacidad para borrar. Y cuando el jurado y cuando los que nos acusen vayan a sus libros a decirle a Cristo todas las fechorías que nosotros hicimos, van a encontrar su libro en blanco. Y van a decir, pero si aquí estaban las mujeres que violó, pero si aquí estaban los que él mató, pero si aquí estaba todo lo que hizo, ¿y cómo es que no hay nada? Porque Cristo va a decir que yo lo borré. Pero eso sí, claro, hay que agradarle, ¿verdad? Amén. Hay que ser agradables a él, pero dice la Biblia, y aquellos que llamó, tuvo la necesidad de justificarlos. Y a los que justificó, el último paso, dice, a esos glorificó. Glorificó. El camino está trazado. El camino está trazado. Los predestinó, los conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Ya está todo hecho. Hermano, Pablo dice que ya está todo hecho. Por eso es que Pablo recoge aquel versículo de la Biblia y dice, por lo tanto, hay un texto que dice la palabra que Dios terminó su obra en el séptimo día y Dios reposó, dice Pablo, entonces ya está todo hecho. Porque déjame decirle, por eso es que Pablo se atrevió a escribir en Efesios y dice que con él morimos, con él resucitamos y con él nos sentaron en lugares celestiales. O sea que usted y yo posiblemente ya estamos sentados allá. Aquí solamente estamos confirmando lo que ya está hecho. Aquí nos morimos, hermano, por saber si usted está allá o usted está acá. Óigame una cosa, ¿no le gustaría a usted saber si usted ya está sentado allá? Porque por la fe decimos, yo estoy sentado allá juntamente con que está seguro. Pero no quisiera usted tener la garantía, la seguridad que usted ya está sentado y que cuando la trompeta suene, hermano, porque mire, los que se van a levantar cuando la trompeta suene es aquellos que ya están sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya están allá. Por eso que cuando la trompeta suene solamente los van a recoger. Pero ya estamos, dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales. Pero es que Pablo tuvo esa seguridad. ¿Sabe dónde está el camino trazado ya que tenemos que recorrer? Salmo 23. ¿Sabe dónde está recorrido el camino que tenemos, trazado el camino que tenemos que recorrer? Efesios 4. Porque dice que los ministros están para la edificación, para llevarlos a ustedes a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la estatura del varón perfecto. Ya el camino está trazado. Amén. Si nosotros agarramos otro camino, eso da cuenta nuestra. Por eso es que cuando Dios nos mira a nosotros, hermano, y yendo camino equivocado, dice, detente. Y pregunta por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y vuelve a meterte otra vez. Qué bueno que Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Que cuando nos salimos del camino, Él nos dice, detente, 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 detente. Detente porque no te estás proyectando en aquello que ya está hecho. Así es. Ya está hecho. Hay muchos pasajes que nos dicen a nosotros ¿dónde tenemos que ir poniendo el paso? Como un terreno minado. Si usted llega a poner el paso en lugar equivocado, Dios no responde. Por eso es que el experto en minas va a decir, sígame, ponga los pies donde yo los pongo. Por eso es que Pablo asegura de los que nos seguían a él, dice, ¿acaso no nos hemos conducido en las mismas pisadas?
¿Acaso yo no he ido poniendo mi pie donde lo puso Cristo? ¿Acaso yo no exhorto a Timoteo que ponga el pie donde yo lo puse? Porque es un terreno minado. Y Dios no nos puso para destrucción, sino para heredar salvación, dice la Biblia. Muy bien, pero introduzcámonos acá, porque el pasaje acá es precioso. Podríamos seguir hablando de eso que yo le decía, pero el camino ya está trazado. Por eso es que Jesús le dice a los apóstoles: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y conocéis el camino? Uno le dijo: mira, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y luego le digo: si el camino soy yo. Dígame una cosa, ¿usted necesita ver un camino o necesita ver a Cristo? Aunque no haya camino, si Cristo va adelante, no se preocupe, Él va haciendo el camino. Él va haciendo el camino. Y tiene que saber que Cristo lo va a llevar por lugares donde usted le van a dar ganas de decir: Cristo, ¿está seguro? Aquí a veces así somos tan ingenuos, ¿verdad? Que le queremos rectificar a Cristo las cosas. Cristo, ¿está seguro que por aquí es? A Israel le dieron ganas de decirle a Dios, llevarlos por aquel inmenso y terrible desierto. ¿Estás seguro que por aquí es? Porque dice: yo te conduje por un desierto candente, un desierto de culebras, de escorpiones. Te conduje por un camino que se come a sus habitantes, que se traga a sus habitantes. Pero ¿sabes qué? Pero yo también te enseñé mi mano. ¿Por qué? Porque nada te faltó en el desierto. Dice: no tuviste que comprar zapatos. Los zapatos crecían conforme el pie crecía. Así es, amén. Hermano, Aleluya. ¿no le gustaría a usted? Bueno, a las hermanitas no, ¿verdad? A las hermanitas no. Mejor si el zapato no crece con el pie para seguir comprando zapatos, ¿verdad? Pero usted se imagina, hermano, crecía el pie y crecía el zapato. Dice: no se hinchó tu pie sin que no se hinchara tu zapato. Y te sustenté con maná y te di de todo, hermano. Bueno, Dios es así, ¿verdad? Todo es que nosotros le confiemos a Dios. Mire, uno de los lugares donde nosotros cuestionamos a Dios es cuando nos hace pasar por el valle de sombra y de muerte. Le decimos: ¿estás seguro? Que si está seguro. Dice Cristo: yo sí. El que no está seguro sos tú, pero yo sí. Yo sí sé que por aquí es. Bueno, porque así como Él murió, así tenemos que morir nosotros, ¿verdad? Porque dice el texto: si nos identificamos en su muerte, porque si fuimos identificados en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la semejanza de su resurrección. Algunos queremos resucitar como Él resucitó, pero no queremos morir como Él murió. Y yo le acabo de predicar aquí cuáles fueron las cosas que llevaron a la muerte a Cristo. Oh, hermano. Le arrancaban su barba con la mano. Tremendo. Le escupieron, literalmente. Todo eso. Pero cuando resucitó, Así es. Bendito. hermano, cuando resucitó glorioso. Aleluya. ¿No quisiera resucitar usted así? Pero hay que morir como Él murió. Ni un golpe menos, ni un golpe más. Efesios 4. Dice en verso 17: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor,
que ya no andéis así como andan también los gentiles. Hermano, antes de Cristo encontrarnos, éramos gentiles. Éramos gentiles. Pero la Biblia dice que una vez Cristo los encontró, nos quitaron el apodo, o más que apodo no, nombre. Porque apodo es algo que nosotros no somos. El nombre. Nos quitaron el nombre de gentiles, de populacho, de chusma, de pueblo insensato. Dios le dijo a Moisés: decirle a Israel que yo lo voy a provocar a celos con un pueblo insensato, con un pueblo que ni a pueblo llega. Eso éramos nosotros. Pero cuando Cristo nos encontró y Cristo nos salvó, dice que nos quitó el nombre de gentiles y nos dio el nombre de una nueva creación, de un nuevo nombre, porque dice que Él hizo de judíos y gentiles una nueva creación, un nuevo nombre, un nuevo nombre. Ahora, Pablo dice, nos exhorta tanto Él como el Señor, que ya no andemos como andan también los gentiles. Porque, hermano, déjeme decirle, hermano, el evangelio es para ya no seguir igual. Hermano, aquella persona que en el evangelio sigue igual, a ese no le ha amanecido todavía. Porque cuando el evangelio viene y se mete en una persona, déjeme decirle, aunque la persona quiera esconder sus cambios, es imposible. No se pueden esconder los cambios. Cuando una persona se convierte a Cristo genuinamente, entonces, hermano, ¿por qué? Porque hoy en día hay evangelio que ya no transforma, hay un evangelio que ya no cambia. Ve a hacer todo lo que quieras durante la semana, incluyendo viernes y sábado, y el domingo te vienes a arreglar. No. Por eso es que uno de lo que Dios nos ha dicho acá, hermano, es que cada cierto tiempo nos tenemos que poner el termómetro, no tenemos que agarrar nosotros mismos el metro y medirnos. Mire, los niños en esa su locura de crecer, ¿no le manchan las paredes a ustedes de papá? Mi niña agarra una pared y cada cierto tiempo ella, mi vida, se para, agarra un lapicero y lo pone así para arriba y hace así. Hermano, nosotros tenemos que ser igual. Nosotros cada cierto tiempo nos tenemos que ir examinando a nosotros mismos, a ver cuánto hemos cambiado, cuánto nuestra manera de hablar ha cambiado, cuánto nuestra manera de responder ha cambiado, cuánto nuestra habilidad para poder oír ha cambiado, cuánto se han enderezado nuestros pies, cuánto hemos cambiado en cuanto a las cosas que vemos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, les pido que ya no anden como andan los demás gentiles. Ahora, ¿cómo andan los demás gentiles? Dice acá, en la vanidad de su mente. Oiga eso, en la vanidad de su mente. Ahora, Romano nos dice, hermano, ¿qué es algo vano? Algo sin peso. Y yo le acabo de predicar que le pida a usted a Dios que cuando usted sea puesto en la balanza tenga peso. Porque ¿sabe quién es el que está? Usted sabe que la balanza tiene dos cosas, ¿verdad? Aquí está usted, aquí estoy yo, aquí está el pastor. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Porque aquí no está el pastor. No, el pastor está aquí donde está usted. Ahí está el pastor también. El que está aquí es Cristo.
Y a usted lo van a pesar conforme a Cristo. Pero si usted está vano, es como agarrar una lata de Coca-Cola, abrirle un hoyito y sacarle todo el líquido y dejarla vacía. No dejó de tener su apariencia, siguió viéndose como la lata de Coca-Cola, pero ya no pesa. Así somos nosotros. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que nos envanece. O sea, ¿qué es lo que te hace perder peso espiritual? Dice Romano, tus razonamientos. Y oiga, no a mí. Porque razonamos a Dios, hermano. Razonamos a Dios. Nos tomamos el atrevimiento de razonar a Dios. Y dice Romanos, se han vuelto vanos en sus razonamientos. Corintios dice que podemos estar, dice que la palabra, la letra, la palabra nos da peso. Pero si solamente hay letra, pero no hay amor, estamos vanos, estamos vacíos, estamos huecos. No tenemos peso. Y un día tenemos que saber que nos van a venir a poner en la balanza. Y si no tenemos el peso que tenemos que tener, la sentencia es la misma. La sentencia de Belsasar es la misma. Ahora, fíjense, pues entonces dice acá, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis. Entonces quiere decir que un buen cristiano puede volverse a andar como andan los demás gentiles. Pero tenemos a un Dios de oportunidades. Tenemos a un Dios misericordioso que mientras la puerta sigue abierta dice, dice, ya no andes. Entonces, ¿cómo anda ese buen cristiano? Andan como andan los demás gentiles. Note que aquí no está diciendo el Señor, os ruego por favor que no vayan a andar ustedes como andan los demás. No, dice, que no andéis. Porque ya muchas veces nos metemos a andar como andan los demás gentiles. Hermano, ¿cuántas veces Dios lo ha sacado de andar como andan los demás gentiles? ¿Cuántas veces? Yo no sé. Pero a mí no sé cuántas veces. Ya no andéis como andan los demás gentiles. ¿Y cuál es el resultado de andar como andan los gentiles? Que comenzamos a envanecernos. Por eso le decía que cuando nosotros caemos en algo, que ahí se quedara eso. Pero una cosa lleva a otra. Nino, venía a pagarme este fan, por favor. Pero una cosa lleva a otra. Ahora, ¿por qué? Porque andar como andan los demás gentiles será inevitable envanecernos. ¿Y envanecernos dónde? Aquí, en nuestra mente. Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ¿cómo se podrá amar a Dios con una mente envanecida? No se puede. Entonces mire en lo que caemos cuando nosotros determinamos andar como los demás gentiles. Nos envanecemos. Oiga lo que sigue diciendo. Dice, entenebrecidos en su entendimiento. ¿Qué significa la palabra entenebrecidos? Por ejemplo, cuando está bonito el día y de repente se oscureció, la gente toma la expresión y dice, se entenebreció el día. La palabra entenebrecido significa estar privado de luz. O sea, una persona entenebrecida es una persona que está privada de luz. Ahora, ¿dónde dice que se entenebrece?
el que ya se envaneció. ¿A dónde? ¿Está leyendo conmigo? ¿A dónde? Fuerte. En el entendimiento entenebrecido. En el entendimiento. Hermano, usted sabe que si nosotros no entendemos, nosotros no podemos llegar a donde Dios quiere. Mire, yo le pregunto, ¿hubiera el etíope aceptado a Cristo y bautizado si no hubiera entendido? Por eso es que Cristo le reclamó a los apóstoles y le dijo, también ustedes están faltos de entendimiento. Cuando los apóstoles le dijeron, ¿por qué no nos explica la parábola? Cristo les dijo, también ustedes están faltos de entendimiento. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros le entendamos. Ahora, oiga lo que dice. Si nosotros andamos como andan los demás gentiles, dice que nos vamos a envanecer. ¿A dónde? En nuestra mente. Y una vez envanecidos en nuestra mente, nos vamos a entenebrecer en nuestro entendimiento. O sea, nosotros mismos vamos a cortar la luz que tendría que tener nuestro entendimiento. Déjeme decirle una de las respuestas a por qué, y es verdad, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿hasta dónde es porque así tiene que ser? Pero ¿hasta dónde es por causa de nosotros? Cuando hay personas que vienen y se quejan y dicen, no entiendo la Biblia. Solamente hay que preguntarnos una cosa. No entiende la Biblia. No entiende la Biblia porque Dios así quiere por ahora que no la entiendas. O no la entiendes porque estás entenebrecido en tu entendimiento. No sé si me captó la idea. Hay cosas que tienen su tiempo. Hay cosas que tienen su tiempo. Para Dios sacarlas a luz. Por ejemplo, cuando Cristo le decía a los apóstoles, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Dice que no le entendían. ¿Cuántos han leído eso? Dice que no le entendían. ¿Pero por qué no le entendían? Porque estaban entenebrecidos en su mente o porque Dios les había cerrado eso para no entenderlo. Porque Dios se los había cerrado para que no lo entendieran. Pero dice que una vez Cristo resucitó, lo entendieron todo. Ahora, lo que usted y yo nos tenemos que preocupar es de que nosotros no entendamos la Biblia, no porque Dios no lo quiera, sino porque nosotros, por causa de no enmendar esto, estamos entenebrecidos en nuestro entendimiento. Ya le dije qué significa entenebrecido. Entenebrecido es algo que se le cortó la luz, algo oscuro, algo privado de luz. Eso es entenebrecimiento. Una persona entenebrecida es alguien que se le cortó la luz. Se le apagó la luz. ¿Sabe cómo es? Qué privilegio, ¿verdad? Qué bendición aquellos que tenemos nuestros ojos sanos. Podemos ver todos los colores. Usted se imagina. Los que quieran atreverse, cierren sus ojos un momentito. Nadie se atreve. Usted se imagina un mundo así. Usted se imagina un mundo. ¿Qué ve? ¿Sabe qué ve? Oscuridad. Y no tiene sus ojos abiertos. Porque lo que yo veo es oscuro. Entonces dice que alguien que se aferra a andar como andan los demás gentiles, dice que lo segundo que sufre es vanidad en su mente. Su mente está vana. Lo tercero,
sufre entenebrecimiento en su entendimiento. Y el entendimiento no es aquí, miren. El entendimiento es aquí. Ahora, oiga eso. Entonces, entenebrecidos en su entendimiento. Número 4. Mira lo cuarto que se sufre. Horrible. ¿Cuál es lo cuarto? ¿Está leyendo usted conmigo? No. Ajenos de la vida de Dios. Otra versión, ¿cómo dice otra versión? Excluidos. ¿Perdón? Excluidos. Sí. Excluidos de la vida. Dígame una cosa, hermano. Y si no tenemos vida de Dios, ¿qué tenemos entonces? ¿Y a quién le puede suceder eso? Le puede suceder a un cristiano. Con Biblia bajo el brazo. Predicando. Cantando. Tocando. Danzando. Ahora, ¿pero cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para saber que ya no andamos como andan los demás gentiles? Porque no podemos juzgar una sola cosa. Por ejemplo, usted que no toma, usted puede decir con toda seguridad, yo ya no ando como andan los demás gentiles. Muy bien, le puedo mencionar algo más, porque son 10 mandamientos. Y dice Santiago que puede ser que estés limpio en 9, pero si tropiezas en 1, te hiciste transgresor de los 10. Entonces puede ser que no andemos fumando y tomando como andan los demás gentiles, pero Así es. porque déjeme decirle, es fácil levantar el pecho en aquello en lo que nosotros no andamos. Así es. Amén. Pero en aquello, ¿cómo dijo hermano Alex en su prédica? Se me fue la palabra. De la actitud que a veces nosotros tomamos. Cuando en algo nosotros estamos seguros que no es para nosotros. Dice que pescamos, pero cuello, ¿cómo fue que dijo? Dijo la palabra, cuello pescamos, algo así parece que dijo. ¿Cómo dijo hermano Edgar? ¿Lo oyó usted? No. Pero lo que estaba diciendo hermano Alex es que cuando nosotros no estamos haciendo algo y el pastor mencionó algo, él decía que luego rapidito hacemos algo así, dijo hermano Alex. Pero cuando algo es para nosotros, Desgraciado. número 1, el Señor dice, ¿andas como andan los demás gentiles? Bueno, y la Biblia es específico. Una de las cosas que pertenece a los gentiles son las preocupaciones. Es que comer, que beber y que vestir. Dice, porque los gentiles, dice Jesús, se ocupan de estas cosas, pero mi Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ah, está bien, no chupas, no fumas, pero andas con preocupaciones, pero andas con afanes, pero andas con avaricias. ¿Sabe qué otra cosa es de los gentiles? La mentira, la injusticia. Así es. Claro, aquí levantamos el pecho. Aquí nadie tomamos, pastor, nadie fumamos. Muy bien, Dios, apláudete en eso. ¿Y lo otro? ¿No será que la vanidad? Hay vanidad, yo diría que en nosotros hay
vanidad de mente. En cierto nivel hay vanidad de mente. Y si hay vanidad de mente, hay entenebrecimiento de entendimiento. Por eso es que tenemos cerrado cierto nivel de la Biblia. No podemos ver bien, no entendemos bien el mensaje. ¿Por qué? Porque hay entenebrecimiento, hay oscuridad. ¿Qué le sucede a la persona entenebrecida de entendimiento? ¿Ya lo dijo usted? Está excluida o excluido de la vida y ¿sabe qué dijo hermano Alex la vez pasada? Y cuando nosotros ya no tenemos la vida de Dios, solamente nos queda una cosa: aparentar. Eso lo dijo hermano Alex, y es verdad, porque la vida de Dios hay que aparentarla. Amén. Amén. Se nota. Gloria a Dios. La vida de Dios se nota. Hay paz. Gloria a Dios. Hay paz. Gloria a Dios. Hay gozo. Hay esperanza. Hay confianza. Hay fe. Aleluya. Hay amor. La vida se nota. La vida de Dios se le nota a una persona. Si es que lo dice la Biblia, el corazón alegre. Hermano, y si no tenemos la vida de Dios, entonces Cristo murió por gusto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe, hermano, que la Biblia dice que la genuina fe es lo que mantendría con vida a ese cristiano? Porque la Biblia dice: la fe o el justo por su fe vivirá. Tesalonicenses dice que nosotros no nos vamos a adelantar a los que murieron, sino que ellos, cuando la trompeta suene, serán levantados. ¿Y sabe qué dice? Y luego nosotros, los que estemos vivos. Pero no está hablando, no, está hablando de estar vivos en Dios. Aleluya. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos permanecido, Aleluya. seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires. Amén. Él viene por gente. Por eso es que Pedro dice: vengan a Él como piedras vivas. Amén. Ojalá que cuando nosotros caemos en algo, ahí nos quedáramos, ¿verdad? No. Si nosotros no le ponemos freno al asunto, una cosa llevará a otra. Así es. Mire a qué alturas estamos aquí. ¿Cómo comenzó todo? Comenzó con la determinación de por qué aquel sí puede gozar la vida y yo no. ¿Por qué aquel sí puede oír música y yo no? ¿Por qué al otro los de aquella iglesia le permiten esto y a mí no? Porque Dios dice que ya no andemos como andan los demás gentiles. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él nos quiere liberar a nosotros de que nosotros caigamos en esta desgracia. De llegar al punto de estar excluidos de la vida de Dios. Ahora, ¿por qué se está excluido de la vida de Dios? Aquí dice. ¿Está leyendo conmigo? Lea conmigo. Por la ignorancia que en ellos hay, Deténgase ahí, porque ahí hay una coma. por la dureza. No, permítase un momentito. Gracias por leer así, me gusta. Porque hoy todos están.
¿Por qué están excluidos de la vida de Dios? Por ignorancia. Ahora, ¿y esa ignorancia por qué es? Porque no hay alguien que les esté enseñando. Porque déjame decirle, uno puede tener ignorancia porque no haya alguien quien enseñe. Así es. Dios no le va a reclamar a usted ignorancia porque no haya habido alguien que no enseñara. Amén. Amén. Pero habiendo habido alguien que enseñara Amén. y usted tiene ignorancia, eso se le llama dureza. Así es. Amén. Gracias, Señor. Oiga eso. ¿Por qué están excluidos de la vida de Dios? Porque en medio de las otras cosas comenzó a haber ignorancia. Así es. Ignorancia, ¿por qué? Ignorancia por dureza de corazón. ¿Sabe que Pablo se aplica a él una ignorancia? Pero Pablo dice la razón de la ignorancia. Pablo dice, yo andaba matando cristianos por ignorancia. Y dice Pablo, pero ignorancia porque fui incrédulo. Cuando tuve a Cristo predicando en las calles de Jerusalén, no le creí. Así es. Pero ignorancia por incredulidad, a ignorancia por dureza de corazón. Esas son abismal la diferencia. Así es. Amén. Amén. Que uno tenga una manera de pensar errónea, teniendo pastor, estarás cometiendo atrocidades. ¿Por qué? Porque no hay quien enseñe. Claro. ¿Sabes por qué? Porque te quieres aferrar a tu manera de pensar. Así es. Habiendo alguien que te puede probar con la Biblia que estás mal. Amén. Así es. Gracias, Señor. Mire, vive Dios, hermano. ¿Dónde me paso yo mis mañanas? Mis mañanas. Mis horas de la madrugada o mis horas de noche. En mi mesa, enfrente de la Biblia, para poder tener, para ponerme en el lugar que Dios me quiere para tener una respuesta correcta. Así es. Aunque se levanten los ojos. Sí, es verdad. Pero una cosa es ignorancia por incredulidad. Y Pablo dice que esa la pasa por alto Dios. Pero la ignorancia por dureza de corazón. Mire, a estas alturas, ¿dónde está el cristiano? ¿Y dónde comenzó? Solamente queriendo vivir como viven los demás. Eso lo llevó a una vanidad de mente. La vanidad de mente lo llevó a un entenebrecimiento o a una oscuridad de entender o para entender. La oscuridad de entendimiento lo llevó a estar privado de la vida de Dios. ¿Y por qué estuvo privado de la vida de Dios? Por ignorancia. ¿Ignorancia por qué? Por dureza. Yo sé lo que es eso. Yo sé las atrocidades que se cometen.
Por ignorancia. Como persona, como pastor o como copastor. Cosas que yo se los quisiera librar a ellos. Se los quisiera evitar a ellos. Esas atrocidades. Por ignorancia. Ignorancia, ¿por qué? Más yo. Yo, el que me podía enseñar, lo tuve en la casa. Yo viví con él. Yo viví con él. Y si viviendo con él en la casa, yo con él en la casa, que él era de la casa, de nuestro pastor. Y si viviendo con él en la casa y cometiendo atrocidades por ignorancia, eso ya fue a cuenta mía. Así es. Por eso los rasgos se pueden ver, las cicatrices se pueden ver. ¿Por qué fue? Ignorancia, ¿por qué fue? Porque no había alguien quien enseñara. Por dureza de corazón. Así es. Usted no sabe todavía lo que es llorar por el sentimiento de que te vayan a preguntar por alguien de quien vas a tener que dar cuenta. Y ojalá que nunca vaya a tener ese sentimiento. De dar respuesta por alguien del que uno tiene que dar respuesta. Es horrible. Es feo. Dios le dijo a Caín, y va a ser la pregunta a la mayoría de nosotros. Así es, pastor. Oh, quiera Dios que el día que Dios te pregunte por tu hermano, por tu hermana, quiera Dios que tú puedas decir que todavía está vivo. Porque Dios va a volver a hacer la misma pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Amén. Así es. Yo he llorado en mi cama. Porque yo entiendo estas cosas. Así es, pastor. Sigue leyendo. Ya vamos a terminar. Así. Y ellos, fíjese pues, es para que usted encierre con un lapicerito rojo estas cositas. Mira. Y ellos, después de su dureza de corazón, ¿en qué cayeron? Perdieron toda sensibilidad. Y ellos, habiendo a llegar a ser insensibles. ¿Insensibles en qué? Insensibles a la presencia de Dios. Insensibles a todo lo de Dios. Yo le hago una pregunta y yo creo saber la respuesta. ¿Alguna vez usted se ha pasado un culto sin sentir nada? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama insensibilidad. Pero gloria a Dios que fue temporal, ¿verdad? Gloria a Dios que solo fue el sábado, o el domingo, o el martes. Gloria a Dios que solamente fue el sábado, porque usted viendo el domingo, Señor, yo no quiero tener un día como el de ayer, Señor. Y usted siente la presencia de Dios. Pero usted se imagina una insensibilidad permanente. Y ellos, ahora mire el siguiente paso de un insensible. Se comienza a entregar a la impureza sexual. Mire, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad
para cometer con avidez toda clase pero es que después lo llega uno a ver en las calles de la ciudad haciendo impurezas. Hermano, hablamos al principio del camino que está trazado para nosotros, pero este camino Dios lo trazó también para advertirnos a nosotros. No te vayas a meter ahí. No te metas ahí, porque una vez te metes y no te logras detener. Hermano, ¿cuánto cristiano? Usted, mire lo que cantamos, el corito como el que cantamos. Qué dulce es estar en tu presencia. ¿Haciendo qué dice? Hermano, y algo que se contempla es algo que le agrada a uno. Uno no contempla algo que a uno no le gusta. ¿Contemplando qué? ¿La hermosura de qué? Fueron cristianos que sintieron la presencia de Dios teniendo enfrente a un Dios santo. Hermano, fueron cristianos que se golpearon a ellos mismos cuando el mínimo pensamiento de impureza lo pensaron en el culto. Cuando por descuido pusieron sus ojos en una de las hermanas mal y fue reacción de la carne y se sintieron mal. Había santidad ahí. Pero ¿cómo termina? Haciendo con avidez toda clase de impurezas. Lo que tenemos que ver aquí es donde comienza todo. Para que si algún día nosotros vamos en el camino de Dios y de repentito, porque déjeme decirle, de aquí para afuera es un paso. Y la cosa que ahí es buena la cosa, hermano. Ahí afuera, allá afuera hay billete. Ahí afuera hay cosas que a la carne. Ustedes saben, más como jóvenes. Ya uno que ya va para abajo, hermano. Pero usted sabe cómo está el mundo, ¿verdad? En 3D. El pecado está en 3D. Cómo se mira la cosa. Es increíble. La Biblia está acá. El teléfono está aquí. Y todo lo que contiene el teléfono es... El camino de santidad está trazado. Pero este camino, en su misericordia, Dios lo trazó también. Para que cuando nosotros lleguemos a sentir un síntoma de esos, cuando usted diga, no entiendo. Hágase la pregunta, pero no entiendo por qué. ¿Porque Dios me tiene oculto eso? ¿O porque hay entenebrecimiento en mi entendimiento? Y si usted le pregunta a Dios si quiere saber la verdad, Dios le va a decir que es. Y tranquilo, si Dios le dice, mira, no entiendes eso porque eso todavía no lo he querido yo sacar a luz. Gloria a Dios, Señor. Ya me estaba asustando, papito. Pero si allá arriba le dicen, eso lo revelé hace 2000 años en la cruz del Calvario. Hermano, estamos bien atrasados. Y vamos a tener que ponernos. Yo termino leyendo esto. Pero vosotros, o sea que siempre, pero siempre habrá alguien que quiere agradar a Dios, ¿verdad? Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo?
El pastor, no. Gracias a Dios que no. Uno tiene que ser ejemplo también. Cuidado. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Luego nos hace un examen. Si en verdad lo oísteis, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en quién, en Cristo Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis, porque no os habéis despojado, ¿verdad? Pero es que dice os despojéis del viejo hombre que se corrompe. El viejo hombre se corrompe según los deseos, pero tenemos que saber que esos deseos son engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la práctica de dos cosas: Aleluya. en la justicia y santidad Bendito Dios. Aleluya. de la verdad. Bendito Dios. El nuevo hombre del cual Dios quiere que nos vistamos, porque no nos hemos vestido. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde está el closet donde nosotros encontramos el vestido del nuevo hombre? En ser justos y en amar la verdad. Aleluya. Ahí está el nuevo hombre. El nuevo vestido está en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad ha sido profanada. Ha sido profanada. Así es. Amén. Ha sido mundanalizada. Pero, bueno, digo la verdad de ellos, ¿verdad? La verdad de Cristo no. Así es. La verdad de Cristo sigue intacta. Amén, así es. Sigue intacta. Para todos aquellos que quieran mantenerse en esa santidad de la verdad. Gloria al Señor. Denle otra ofrenda de aplausos al Señor. Usted se pone de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra preciosa, ¿verdad? Que nos definitivamente nos alerta, Gloria a Jesús. nos advierte, nos muestra tanto el camino malo y bueno, ¿verdad? Amén. Usted sabe esos GPS de hoy en día, ¿verdad? Esos GPS de hoy en día le dicen hasta dónde hay un hoyo. ¿O no? No, su GPS no es así. El GPS le dice, adelante, a mano izquierda hay un carro descompuesto. Sí. Adelante, dice, hay un hoyo. Cuidado, no se meta ahí porque se va a pinchar allá. Policía. Así es Dios. Dios nos marcó el camino recto, pero también nos marcó este camino para que no lo tomemos. ¿Verdad? Muy bien. Levante sus manitas a Él. Dele gracias a Él. Dígale que le auxilie, que le ayude. Yo también diré lo mismo. Aleluya. Que nos ayude. Que nos ayude a no meternos, a querer vivir como viven los demás gentiles. Y si estamos ahí viviendo en algunas cosas como viven los demás gentiles, que nos ayude, que nos dé la fuerza para poder salir de ahí. Que nos dé la fuerza para poder salir de ahí, para que nuestra mente en nuestra mente no haya vanidad, para que seamos librados de que haya oscurecimiento
de entendimiento, para que no haya ignorancia en nosotros. Dios no quisiera que hubiera ignorancia en nosotros por dureza de corazón. Él no quisiera eso. Por eso, hermano, según cada uno nos examinemos, según cada uno de nosotros nos examinemos, y según cada uno de nosotros sintamos síntomas, detengámonos, porque déjame decirle, una razón hay por la cual el Señor puso en mi corazón este mensaje para usted este día. Una razón hay por la cual usted se dirigió para acá. Aunque si usted se va diciendo que el mensaje no fue para usted, pues está bien, hermano, está bien. Ahora si usted dice algo del mensaje me golpeó ahí adentro a mí, y yo creo que en esto o en lo otro yo estoy falto. ¿Cómo estás de la vida de Dios en tu vida? ¿Hay vida de Dios en tu vida? Yo no lo sé. Y yo quiero que tú te examines la vida de Dios más que aquí en la iglesia, allá en tu casa, allá en el trabajo, allá donde andas, afuera. Acá es fácil aparentar la vida de Dios. Amén, así es. Acá en la iglesia tratamos siempre de portarnos bien. Allá afuera, ¿cómo está la vida de Dios en ti? Cuando te arrodillas y levantas tus manos y oras en la mañana, o en la noche, o en la tarde, no sé tus horarios de oración, y levantas tu mano, sientes algo, sientes la vida de Dios llegando a tu vida, a tu corazón. ¿Cómo estás en la vida de Dios? ¿Cómo estás en esa ignorancia? Hay ignorancia cuando abres la Biblia. Cuando abres la Biblia está oscura la Biblia. O cuando abres la Biblia la puedes entender y te gozas y lloras leyendo la Biblia. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que me pusieron a predicar esto esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dele gracias por su misericordia. Porque así como decía al principio, que el camino recto está trazado, también el camino que lleva a la perdición está trazado. Judas también traza el camino de perdición. Y dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos porque por lucro, por amor al dinero, se han lanzado al error de Balaam. Y ay de ellos, dice, porque han perecido en la rebelión de Coré. O sea que el camino que Dios no quiere que recorramos, ya está trazado también. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Aleluya. Padre, levanto mis manos, te ruego que bendigas a cada uno por nombre, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno. Llévalos con bien hasta sus hogares, con bendición, con tu palabra. Que vayan meditando en esta palabra según cada uno la haya juzgado tuya. Que vayan meditando en ella. Te ruego por las necesidades, te ruego por las enfermedades, te ruego por hermana Luby, Señor, esposa, hermano Byron. Por favor, en el nombre de Jesús, sigue extendiendo tu misericordia. Sigue poniendo tu mano poderosa conforme a tu preciosa voluntad. Y acá, Señor, a los que estén padeciendo alguna enfermedad, alguna dolencia, por favor, respalda tu palabra, confirma tu palabra, proveyendo para las necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas las ofrendas y te ruego que bendigas a los ofrendantes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.